Déjenme. Hay alumnos que hoy día me solicitaron horario de consulta. Bueno, les digo que desgraciadamente no voy a poder atender a nadie hoy día en horario de consulta porque entre jueves y viernes se me llenó el horario, ¿ya? Así que los que me enviaron correo el fin de semana, desgraciadamente no los voy a poder atender, ¿ya? Pero lo que podemos hacer es que esos mismos ejercicios los vean en ayudantía, ¿ya? Los vean en ayudantía, porque tengo el horario completo. Hoy día tengo horario completo, ¿ya? Es como de las 8 más o menos, estoy como hasta las 10:30. Entonces, no, atendiendo todos esos alumnos. Bueno, así que les pido las disculpas, pero pueden ver en ayudantía o si no la otra semana. Ya, pero fijemos con anterioridad, por ejemplo, hoy día o mañana. En conjunto les subí la resolución de las guías de funciones sinusoidales para que la puedan revisar, ¿ya? Y vamos a comenzar la clase. Ya. Lo que vamos a ver hoy, traten de agrandar su pantallita. Lo que vamos a ver hoy se denomina derivadas, ¿ya? Voy a hacer una gráfica, ¿sí? Antes voy a hacer una gráfica para mostrarles qué es una derivada al final de cuentas, ¿ya? Entonces, supongamos que yo tengo una función, ahora sí, supongamos que yo tengo una función de este tipo, ¿ya? Una función, la misma, ¿no? Como, ahí sí. Supongamos que yo tengo una función con estas características, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de funciones secantes, por ejemplo, una función secante, es aquella que corta dos puntos, ¿cierto? Dos puntos. Entonces, si se dan cuenta, la función secante puede medir el comportamiento promedio entre este punto y este punto, ¿ya? Entonces, una función secante va a medir el promedio fx sub 1, fx sub 2, perdón, x sub 1, x sub 2, aquí x sub 1 y aquí x sub 2. Entonces, una función secante o una tasa de cambio promedio va a medir el cambio promedio entre f de x sub 2 menos f de x sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1, ¿cierto? O sea, delta f sobre delta e, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, a medida que se va acercando esta secante, o sea, cada vez la secante se va acercando más, ¿cierto? De repente, la secante se convierte en una tangente. O sea, la tangente significa que va a cortar solamente en un punto a f de x sub 1. Y lo que estamos nosotros calculando ahí no es la tasa de cambio promedio, sino que es la tasa de cambio inmediato, ya que viene siendo el límite, ¿cierto? El límite cuando delta x tiende a 0, de delta de f de x, ¿cierto? Sobre delta x, ¿ya? O sea, ¿qué pasa cuando la variación acá es 0? Yo quiero solamente evaluar esto. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá, al final, esto es una aplicación de la derivada, ¿ya? Se lo resumí en realidad. Entonces, la derivada, al final de cuentas, es cuando una recta secante se va transformando en una recta tangente. Y esta tasa de variación viene siendo, que se denomina así la derivada, esa tasa de variación viene siendo la pendiente de la tangente, ¿ya? La pendiente de la recta tangente. TCP es tasa de cambio promedio.
Ahí les voy a dar unos 30 segunditos para que puedan anotar esto, ¿ya? 30 segunditos y comenzamos. Esto a grandes rasgos lo que es derivada, ¿ya? Porque ahora vamos a profundizar un poquito más. Ya. Entonces, ahora vamos a hablar de datos de derivada. Bueno, si se dan cuenta, esto que nosotros tenemos acá, esto que nosotros tenemos aquí, es lo mismo que yo les había explicado antes. ¿Qué pasa cuando la variación es en el punto donde la variación en x es 0? ¿Ya? O sea, yo quiero hablar de la pendiente de la recta tangente, ¿ya? Entonces, esa variación en ese punto, al final, por ejemplo, es lo que mide, ¿se acuerdan cuando uno mide distancia sobre tiempo? Distancia sobre tiempo, ¿se acuerdan o no? Cuando yo mido, por ejemplo, 3 metros por segundo, ¿cierto? Al final, yo cuando voy evaluando un auto, por ejemplo, digamos que yo tengo aquí un automóvil que recorre esto, recorre esta ruta, bueno, y yo quiero evaluar acá, quiero evaluar ahí, en ese punto, cuál es la velocidad. O sea, cuántos kilómetros por hora tiene ahí. Lo que nosotros hacemos, y lo que se calcula, al final de cuentas, es una recta tangente, ¿no? O sea, la tasa de variación en ese punto. Bueno, entonces eso nosotros lo podemos graficar de esa forma. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahí, lo que nosotros estamos viendo, al final, es la velocidad inmediata. Exacto. Denominado también velocidad instantánea. ¿Ya? Entonces, lo que estamos calculando. Porque una velocidad promedio sería una secuencia, ¿no? O sea, la velocidad promedio sería ya. ¿Cuánto recorre la velocidad promedio entre los puntos? Entre estos puntos, ¿cuál es la velocidad promedio? Pero a mí no me interesa la velocidad promedio. Me interesa la velocidad inmediata. ¿Ya? O sea, cuando delta X tiende a ser cero. ¿Ya? Ahí. Entonces ahí es donde trabajamos nosotros con límites. Trabajamos con límites. Entonces, ¿les queda un poquito más claro ahí o no? Aquí voy a hacer el autito. Ahí está el auto. ¿Ya? Ahí está el auto recorrido. Derivar siempre para obtener datos específicos, tasas de variaciones normalmente. Tasas de variación. El comportamiento de la función en realidad, porque después vamos a ver criterios de máximo y mínimo, ¿cierto? Así que nos sirve bastante. Nos sirve bastante. Ya. Ahora que nosotros hemos entendido un poquitito el concepto de derivada, ya desde el punto de vista gráfico, vamos a hablar de algunas derivadas elementales, ¿ya? Porque yo para conceptualizar lo que es la derivada, les voy a decir que hablar de derivada, o sea, hablar de esto de aquí, esto que nosotros habíamos hablado, es lo mismo que decir, a ver, no, voy a anotar con un color más oscuro porque si no se ve. Esto es lo mismo, esta tasa de cambio instantánea es lo mismo que decir derivada con una comilla arriba, es lo mismo que decir df sobre dx, es lo mismo que decir dy sobre dx, o es lo mismo que decir con esa notación, ¿ya? Es igual, ¿ya? Son iguales. Todo esto es igual. Ahora, normalmente, ¿cuál es la que más se utiliza? La que más se utiliza es esta, ¿no? Para hablar de derivadas.
Entonces, en realidad, tal como les dije, la derivada es la pendiente de la raíz tangente a la función en el punto X, ¿cierto? En el punto X. Entonces, yo siempre voy a estar derivando en el punto X. En el punto X. No, no, miren. Yo les voy a decir por qué no les va a dar indefinido. ¿Ya? Yo les voy a decir por qué no les va a dar indefinido. Al tiro la va a dar. Déjenme que aquí tengo el ejercicio por qué no les va a dar indefinido. En un minuto. Acá lo tengo. No se me asusten. No se me asusten, a ver. Acá, ya. Vamos a hacer el ejercicio. Lo que pasa es que en la punta acá comienzan hablando, no hacen una ejercitación de ese tipo, pero yo sí la hago. Entonces voy a decir que calcule la derivada, ¿cierto?, de esta función. O sea, queremos calcular cuál es su derivada, ¿cierto? En el punto X, ¿o no? Ya, pues vamos a comenzar hablando y vamos a analizar entonces lo siguiente. Vamos a decir que b' de x va a ser igual al límite, ¿cierto? Límite, ¿ya? Cuando delta x, ¿cierto?, tiende a cero, ¿ya? De, paréntesis, f de x más delta x menos f de x, todo eso sobre delta x, ¿ya? Así se compone una derivada. Una derivada. Bueno, entonces vamos a comenzar. Yo voy a reemplazar ahora f de x, vamos a hablar acá de un límite, ¿cierto? En algunos casos aparece delta x y en otros casos aparece h, ya es exactamente lo mismo, ¿ya? Delta x cuando tiende a 0, vamos a reemplazar la función, aquí va a quedar 2 sobre x más delta x más 1, ¿cierto? Menos 2 sobre x más 1, ¿ya? O sea, lo único que hacemos nosotros es que a este x lo reemplazamos por x más delta x, ¿ya? Eso hacemos. Todo eso sobre delta x. Bueno, todo eso sobre delta x. Continuemos, entonces vamos a tener eso. Seguimos trabajando el límite. El límite no lo puedo sacar inmediatamente porque si no queda ¿de qué tipo? ¿De qué tipo va a quedar si yo lo aplico indeterminado, ¿cierto? Voy a tener x más delta x más 1 sobre x más 1. Aquí va a quedar 2 por x más 1, ¿cierto? Menos 2 por x más delta x más 1. ¿Se dan cuenta? Todo eso dividido por delta x. Ya, trabajen el álgebra de esto y al tiro lo pasamos porque tengo que borrar acá, ¿ya? Tengo que borrar. Entonces, para borrar necesito que primero trabajen un poquito. 15 segundos, no más que eso.
Ya. ¿Cuál 2? Este 2 de aquí, pues, de la función, es 2 sobre x más 1. Entonces queda 2 sobre x más delta x más 1, ¿cierto? Menos 2 sobre x más 1, de esta función de acá. Ya, continuamos entonces. Esto quedaría de la siguiente forma. Vamos a continuar con otro color, ¿ya? Para que sea diferente. Y ve que f de x es igual a 2x más 2 menos 2x menos... Ahora sí. F' de x es igual al límite, cuando delta x tiende a 0, esto de paréntesis. 2x más 2 menos 2x menos 2 delta x menos 2, ¿cierto? Sobre x más delta x más 1 por x más 1 sobre delta x, ¿ya? Entonces se van a ir términos semejantes, ¿cierto? El 2x con el menos 2x y el 2 con el menos 2. Y luego multiplicamos cruzados, ¿cierto? Porque recuerden que esto está sobre 1. ¿Ya? Y esto me va a quedar como menos 2 delta x, ¿cierto? Sobre delta x con x más delta x más 1, ¿cierto? Sobre x más 1. Con estos elementos y me queda como f de x, f' de x, la derivada, es igual al límite de delta x cuando tiende a 0. Menos 2 sobre x más delta x más 1 sobre x más 1. ¿Puedo reemplazar ahora o no? Sí, sí puedo reemplazar. Y esto me va a quedar como menos 2, cuando reemplazo quito el límite, menos 2 sobre 1 por 1. ¿Ya? ¿Se dan cuenta o no? Ya. Miren, miren. No, no. Estoy mal ahí. Me va a quedar. No puedo borrar. Me va a quedar como reemplazo. Me va a quedar menos 2 sobre, se me ha olvidado el x. X más 1 sobre x más 1, ¿cierto? Y eso en realidad me va a quedar, porque el único que se va del delta x me va a quedar menos 2 sobre x más 1 al cuadrado. Ahí está. Y ahí tenemos la primera derivada. La derivada. Ahora, yo podría evaluar, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la derivada evaluada en x igual 1? ¿Cierto? Entonces, yo podría reemplazar ahí y me va a quedar menos 2. El delta x se eliminó porque se hizo 0. Usted reemplazó el límite. Por eso se da cuenta, aquí el límite y aquí no. ¿Ya? Porque ese es el problema, pues, cuando yo reemplazo el límite. Entonces, evaluemos en 1. ¿Qué pasa en 1? Esto me va a quedar 2 al cuadrado, menos 2 sobre 4, va a ser menos 1 medio. O sea, para el punto x igual 1, ¿cierto? La pendiente de la tangente va a ser menos 1 medio. Largo, ¿no? ¿Lo encontraron largo? Sí. Sí, pues la pendiente de la tangente. Ahí está. ¿Cómo encontramos el ejercicio? Lo encontramos muy largo, ¿no? ¿No? ¿Para qué les parecería si yo les digo que hay unas derivadas que son elementales? O sea, derivadas que en realidad podemos... sí, exactamente. La pendiente de la tangente es menos 1 medio. Pero ¿qué les parecería a ustedes si yo les digo que en realidad, si en realidad nosotros tenemos, porque lo evalúe en 1, definí evaluarlo en 1, porque usted tal vez lo podría evaluar en 2. Por ejemplo, digamos que yo evalúo ahora en 2. Mira. Voy a colocar con otro color, eso sí. Supongamos que ahora yo lo evalúo en 1, yo coloco x igual 2.
Sí, para ejemplificar. Entonces, en x igual 2 va a ser menos 2 sobre 2 más 1 al cuadrado, ¿cierto? Y me va a quedar menos 2, ¿cierto? Sobre 9. Menos 2, 9. ¿Se dan cuenta? Yo podría evaluar, no sé, en x igual 100, ¿ya? Lo que pasa es que en ese punto, cuando usted evalúa, no puede evaluar en menos 1, porque el dominio de la función van a ser todos los reales menos el menos 1, ¿cierto? Usted ya sabe inmediatamente que en ese punto no hay continuidad, ¿ya? Porque esta es una función discontinua no removible, ¿ya? Usted no puede evaluar en uno, porque si no, en ese punto no hay continuidad. Hay un salto al infinito. En ese punto hay un salto al infinito. Son todos los reales menos... No, son todos los reales menos el menos uno. Ahí sí. Ese es el dominio de la función, ¿ya? Porque ahí va a ser un salto al infinito, porque no puede dividir por cero. ¿No aguanta? No puede plantear una división por cero. Entonces usted aquí aplica todo, pues, aplica conocimiento de dominio, recorrido, ¿ya? Sí, pero usted sabe que al final de cuentas, la derivada, al final las derivadas, son esto. Al final son el límite cuando delta x tiende a cero de f de x más delta x, ¿cierto? Menos f de x sobre delta x. Eso es una derivada, ¿ya? Eso es una derivada. Pero yo les puedo decir que esa razón de cambio instantánea o derivada se puede trabajar. Lo que pasa, claro, lo mismo que yo les expliqué en el ejercicio, ¿cierto? Lo mismo que yo les expliqué gráficamente. Cuando usted tiene acá y x, usted tiene acá, por ejemplo, una función, ¿ya? Esta función f de x. ¿Qué pasa cuando la pendiente secante que corta dos puntos se va aproximando cada vez más, ¿cierto? A este punto de acá, por ejemplo. De repente va a ser una pendiente tangente, va a cortar solamente un punto, ¿o no? Y esa pendiente tangente va a ser una recta tangente. Y esa pendiente de la recta tangente va a ser la derivada, ¿ya? Por eso tiende a cero, porque la variación, si se da cuenta, la variación entre estos dos puntos tiende a ser cero, ¿ya? Porque cada vez se ve reducido, la distancia entre los puntos de x, ¿ya? De repente la variación tiende a ser cero, ¿ya? Ahí tiende a ser cero. Porque en la recta tangente la variación de los puntos de la pendiente es cero. Las derivadas en realidad, Luna, se utilizan para calcular razones de cambio. Por ejemplo, cuál es la velocidad en el instante t, cuál es el comportamiento de una bacteria en el momento t, ¿cierto? Para eso son las derivadas. Las derivadas son para calcular razones de cambio, comportamientos de cambio. Esta semana van a estar las notas del solemne. Estoy terminando ya de corregir. Yo creo que entre martes y miércoles van a estar las notas. No sé cómo andarán las otras secciones, pero yo por lo menos termino entre martes y miércoles. Veamos otro ejercicio. Sí, el comportamiento de un antibiótico, sin duda. Sin duda, sin duda. Las derivadas son ampliamente utilizadas. Ampliamente utilizadas. Veamos ahora un ejercicio, miren. Le voy a escribir ya. Y usted lo van a hacer. Suponga, ya, el desplazamiento de un móvil hasta el móvil tiempo t ha dado por el desplazamiento de un móvil, ¿ya?
Y el desplazamiento está dado en función de t, ya, y es igual a 64 más 4t cuadrado. Y así se envía el desplazamiento. ¿Ya? Bueno, donde t en función de t ha medido en metros y t medido en minutos. ¿Ya? Determine la velocidad de la velocidad, y la velocidad, recuerden que se mide, la velocidad se mide como velocidad de desplazamiento sobre tiempo. ¿Ya? Determine la velocidad para t igual 2. Veamos, veamos cómo les va. 1 minuto y medio, no más que eso, ¿ya? 1 minuto y medio de tiempo. Comiencen, por favor. Ya no, tienen que hacerlo como yo les expliqué con la razón de cambio instantánea. Con la razón de cambio instantánea. Bueno, así lo calculan. Ya, ¿cómo les fue? Veamos.
Ya, entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Voy a ir avanzando un poquito rápido. Voy a decir que nosotros vamos a calcular al final la velocidad, ¿cierto? El cambio en la velocidad, ¿no? ¿Cierto? Que al final de cuentas, viene siendo la variación, la velocidad, viene siendo la variación de la distancia en el momento T, ¿o no? ¿Ya? Entonces voy a calcular el límite, ¿cierto? El límite, cuando delta x tiende a cero, ¿cierto? O lo pueden calcular como delta t aquí, ya como sea mejor para ustedes. Por ejemplo, ya voy a calcular como delta t, ¿ya? Distancia, para que no se confundan. El límite cuando delta t tiende a cero, ¿cierto? De d en función de 2 más delta t, ¿cierto? Menos d en función de 2. Todo eso sobre delta t, ¿ya? Recuerden que, ya, vamos a ver cómo nos fue, vamos a ver cómo nos fue. Entonces, d en función de t, ¿cierto? ¿Ya? Donde aquí t es igual a 2, ¿ya? T es igual a 2. El límite va a ser delta t, aquí t igual a 2, por eso reemplazamos aquí el 2. Va a ser, recuerden que la función d, para quienes no la recuerdan, es 64 más 4t cuadrado, ¿cierto? Entonces d en función de 2 va a quedar 64 más 16, ¿cierto? D en función de 2, eso va a quedar 80, ¿o no? 80. Entonces voy a poder reemplazar. Ahora, cuando está esto, va a quedar como d en función de 2 más delta t. Cambia la cosa, porque va a quedar 64 más 4 por 2 más delta t al cuadrado, ¿o no? Entonces, no llegaría a reemplazar. Entonces, por acá, esto va a ser d, ¿cierto? 2 más delta t menos 80 sobre delta t. Ya, reemplazamos acá, el primero lo reemplazamos y nos dio 80, ¿cierto? Y después vamos a seguir de t igual 2, igual al límite, cuando delta t tiende a 0, de, reemplazamos este valor. Esto va a quedar como 64 más 4 por 2 más delta t al cuadrado, ¿cierto? Menos 80 sobre delta t, ¿ya? Eso me va a quedar 2, t igual 2, ¿cierto? Eso es igual al límite de delta t cuando tiende a 0. Aquí me va a quedar menos 16, si se dan cuenta, queda menos 16. Menos 16 más 4 por 4 más 4 delta t más delta t al cuadrado. ¿O no? Así me queda. Sobre delta t. Y eso me va a quedar como d de t igual 2 es igual al límite de delta t cuando tiende a 0, que es menos 16, más 16, más 16 delta t, más 4 delta t al cuadrado, sobre delta t. Se van estos valores, ¿ya? Se van estos valores. Y voy a borrar acá para continuar. Y me va a quedar como la variación de la distancia en función del tiempo va a ser igual a el límite cuando delta x tiende a 0, perdón, delta t. Cuando delta t tiende a 0 de 16 delta t más 4 delta t al cuadrado sobre delta t. Y esto es lo mismo que decir t igual 2, ¿cierto? Es igual al límite
cuando delta t tiende a 0, delta t factor común, 16 más 4, delta t, sobre delta t, eliminamos los delta t, y miren lo que me queda. La variación va a ser t igual 2, es igual al límite, cuando delta t tiende a 0, ya borré el desarrollo de atrás, lo borré, más 4 delta t, ¿ya? Ahora, con esto de acá, ¿puedo reemplazar o no? Para t igual 2, va a ser igual al límite de delta t igual 0. Si se dan cuenta, yo lo que voy a hacer ahora es reemplazar, lo coloqué acá abajo, reemplazar eso. Eso me va a quedar 0, entonces, cuando yo reemplazo, se elimina el límite y me queda 16. O sea, van a ser 16 metros, ¿por cuánto? Por minuto. Sí, pues, sin duda, sin duda. Usted lo puede hacer así también, mire. Voy a borrar acá, ¿ya? Usted también, por ejemplo, una derivada se puede colocar como el límite cuando h tiende a 0, así normalmente están los libros, o como delta t, f de x más h, ¿cierto? Menos f de x, así también normalmente yo lo utilizo, me quedo feo ahí, sobre h, ¿ya? Esto es lo mismo que delta x, es lo mismo que delta x, se dan cuenta exactamente todo lo mismo, ¿ya? Renate, dígame. Profe, es que, ¿dónde hubiese estado el error si es que yo primero reemplazo el 2 en la función? Entonces ahí tengo la distancia total, o sea, con el t reemplazado 2, y hago la fórmula de velocidad que es distancia partido tiempo, porque era No, otro resultado. no tiene que calcular la variación, pues, porque la velocidad, tal como les dije yo, la velocidad, yo puedo calcular la velocidad promedio, pero yo ahora yo le estoy pidiendo en t igual 2. Cuando Ah, yo le eso hubiese pido, sido la velocidad promedio entonces. sí, porque usted, la velocidad promedio sería así, pues, ¿sí? A ver, la velocidad promedio se calcula de cierta forma, olvídese eso, no puedo borrar. Sería f de x sub 2, f de x sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Traducido a la función sería, ¿cierto? Distancia del tiempo 2 menos distancia del tiempo 1 sobre t2 menos t1. Pero cuando yo tengo la velocidad promedio es cuando yo digo cuánto es la distancia que recorrió entre t igual 1 y t igual 2. O sea, yo le estoy dando dos valores. Usted solamente tiene un valor. Como tiene solamente un valor, usted tiene que considerar que es una derivada. ¿Ya? Ah, ya. Ya, gracias, profe. ¿Ya? Ya, chicos, ahora que hicimos ejercicios de este tipo, lo que voy a hacer yo es compartir un archivo para que veamos lo que se denominan derivadas elementales. A ver, con esto. Aquí hay reglas de derivación. Ya no va a haber derivadas elementales. Acá están. Anoten estas derivadas. Ahora ustedes no van a utilizar lo anterior, sino que van a ocupar estas derivadas de acá. Por ejemplo, la derivada de x elevado a n es igual a n por x elevado a n menos 1. ¿Ya? Si f de x es igual a k, entonces la derivada de una constante es 0. ¿Ya? Anoten estas derivadas, por favor. Yo les voy a colocar, además de esas derivadas, otras. Sí, pues sin duda. O sea, esta tabla va a ser sin duda, pero
más les va a servir lo que yo les voy a colocar, las otras derivadas elementales que yo les voy a agregar. Bueno, sí, solamente la tablita. Esta tabla de acá. Después vamos a hacer ejercicio. Un minutito máximo para que noten la tabla. Ya, anotaron todo, ¿no? ¿Anotaron las derivadas elementales? Ya, porque ahora yo les voy a colocar otras derivadas, ya, que también son elementales. Bueno, que son estas. Empiezan en blanco, ya. Entonces voy a llegar acá. Ahora sí. Entonces voy a decir que f de x es igual a e elevado a u. ¿Cómo se calcula la derivada de esto? De una exponencial. La derivada va a ser la derivada de u, que se dan cuenta, la derivada del exponente, ¿cierto? Por e elevado a u. ¿Ya? Otra más. Tenemos f de x es igual al logaritmo natural de una función, ¿cierto? Entonces la derivada de eso, la derivada, y aquí se la tienen que aprender, va a ser la derivada de la función sobre la función. ¿Ya? Esta es la primera, la segunda, la tercera. ¿Ya? Y voy a tener f de x es igual al logaritmo en base a de una función, f' es igual a f' sobre la función, o sea, la derivada de la función acá, sobre la función por el logaritmo natural de a.
por el logaritmo natural de A. La U es una función. Considere que esa U es una función, Renate. Por ejemplo, como que yo diga e elevado a tx más 1. ¿Ya? Considere que 3x más 1 es igual a 1. Estas son derivadas elementales. Estas les van a ser son un poquito más aplicadas que la otra. ¿Ya? Son un poquitito más amplias y aplicadas que la otra. ¿Ya? Entonces ahora, en la 2 dice, sea f de x igual al logaritmo natural de f. La derivada de esta función es igual a la derivada de la función sobre la función. ¿Ya? Sí, sin duda. La puede demostrar a través del uso de la tasa de cambio instantánea. A través de la tasa de cambio instantánea. Así se puede trabajar la demostración. En la 3 dice, sea la función f de x igual al logaritmo de f en base a, la derivada de esta función va a ser la derivada de la función de acá, f' sobre la función por el logaritmo natural de la base. Por el logaritmo natural de la base. Ya. Entonces ahora vamos a continuar. Vamos a continuar. Voy a borrar aquí. Y vamos a compartir el archivo que tenía anteriormente. Aquí, operatorio con derivada. Acá está. Aquí está. Además de eso, además de esto, tenemos derivadas aquí también trigonométricas, ¿ya? Tenemos derivadas trigonométricas, ¿cierto? En conjunto les voy a mostrar ahora reglas de derivación, ¿ya? Les estoy mostrando todo esto porque después vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Ya. Anoten estas reglas de derivación, por favor. Ah, no, son más amplias. Anoten estas reglas de derivación. A ver. Todas estas que están acá, ¿cierto? Que son 4, anótenlas que después comenzamos con los ejercicios. Ya, vamos a comenzar, anoten esto y vamos a colocar el un ejercicio entretenido de derivación. ¿Ya? Uno entretenido vamos a colocar. ¿Ya? Les doy un minutito más o menos para que lo revisen y continúen. Después vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Voy a explicar esta regla de derivación de acá y vamos a comenzar a trabajar. Un minutito.
Ya, entonces, vamos a explicar. Bueno, vamos a decir que ahora vamos a hablar reglas de derivación. Cuando hablamos de reglas de derivación, hablamos de normativa. Vamos a hablar de la suma y resta de derivadas, ¿ya? Cuando nosotros tenemos la función f de x, g de x, su derivada, ¿ya? Eh, ya. Voy a volver a eso. Cuando yo tengo, por ejemplo, f de x elevado a x, su derivada va a ser la derivada de x por e, por e elevado a x, ¿ya? La derivada de x es 1. 1 por e elevado a x. Por eso se dice que su derivada es así, ¿ya? Pero normalmente usted va a tener esto, que f de x va a ser igual a e elevado a u, a una función, ¿cierto? Podríamos decir que esto va a ser así. F de x es igual a e elevado a g de x. Entonces, la derivada de f de x va a ser igual a la derivada de g de x por e elevado a g de x. ¿Ya? Así queda. Bueno, ya, genial. Entonces, vamos a comenzar con regla de derivación. Y decimos que la suma y resta de funciones que son derivables se pueden dividir en sus derivadas, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros tenemos el producto de funciones, se trabaja de la siguiente forma. Es la derivada de la primera función de f de x por la segunda función sin derivar, más, ojo, esto es más, la primera función sin derivar por la segunda función derivada. ¿Ya? Esta es la regla del producto. Bueno, ahora, la regla del cociente, cuando tenemos f sobre g de x. Esta es la primera función y esta va a ser la segunda. La derivada va a ser la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivado sobre el denominador al cuadrado. ¿Ya? O sea, ¿se acuerdan que nosotros hicimos un ejercicio que era f de x es igual a 1 sobre x más 1 al cuadrado? ¿Se acuerdan o no? Y yo les pedí esto. ¿Se acuerdan cuando les pedí la derivada? Perdón, sí. ¿Cómo era? No, no lo tengo. A ver. ¿Cómo era el ejercicio que hicimos? Acá está. Era así. Era f de x es igual a 2 sobre x más 1. ¿Se acuerdan? Y su derivada es la derivada del numerador, ¿cierto? Por el denominador sin derivar, por x más 1, menos, aplico esto, el numerador sin derivar por la derivada del denominador, por x más 1 derivado, sobre el denominador al cuadrado. Y esto quedaría de la siguiente forma, según propiedad. Derivada de una constante, 0. 0 por x más 1, menos 2 por derivada de x, cuando tenemos x elevado a 1, su derivada es igual a x elevado a 1 menos 1, siempre restamos. Eso sería x elevado a 0, y esto es 1. Por 1 sobre 1. Pero esta es una constante, entonces sería 1 más 0. Las derivadas de k siempre son 0. Y tenemos ahí el denominador al cuadrado que ya lo aplicamos. Tenemos, ahí está, sería, esto se hace 0, y esto quedaría como menos 2 sobre x más 1 al cuadrado. Si se dan cuenta, la regla del cociente y todas estas reglas se intuyen y se degeneran a través de la tasa de cambio instantánea, ¿ya? A través de la tasa de cambio instantánea. Bueno. Obviamente es más fácil utilizar estas propiedades que utilizar la razón de cambio instantánea para todas las aplicaciones de derivadas. Se podría hacer, sí, pero igual es más complejo. Es mucho más largo el taller. ¿Se dan cuenta? Ahí hay una derivada de un cociente. ¿Ya? Ahora, veamos la derivada cuando hay una constante que acompaña a la función.
Cuando tenemos la constante, lo que nosotros podemos hacer es sacar la constante. Por ejemplo, aquí k sale de la derivada y solamente derivamos f de x. Porque esto es cero, porque si usted no se da cuenta, si usted se da cuenta, acá en la tablita que yo le dije que copiara, dice que f de k con k igual constante, su derivada, ¿cuánto va a ser, Daniela? Ahí está la respuesta. ¿Ya? Entonces, si k es igual a 2, si k es igual a 2, y yo quiero derivar k, y calculo la derivada de k, ¿cuánto va a ser? Cero, porque es una constante, ¿o no? Ahí está. Esa es la razón. Por eso yo les dije, copien esta tablita, tengan la mano, ¿ya? Esta tablita es fundamental, ¿ya? Ahí está, miren, x elevado a n es lo mismo que decir eso, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo tengo f de x elevado a 2, eso es lo mismo que decir, la derivada sería, la derivada es x elevado a n, ¿cierto? N por x elevado a n menos 1, ¿cierto? Y como estos dos, como n es igual a 2, reemplazamos acá, ¿no? Entonces, la derivada va a ser 2 por x elevado a 2 menos 1, o sea, va a quedar 2x. Ahí aplicamos la propiedad de la tablita, ¿ya? Esas tablitas de derivación son fundamentales, me permiten entender de mejor forma el análisis, ¿ya? ¿Vamos bien hasta acá o no? Sí, lo importante es que entiendan, ¿ya? Lo importante es que entiendan. Veamos un ejercicio, ahora que tenemos regla de derivación, ¿ya? Veamos un ejercicio. A ver si son capaces de desarrollarlo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Déjenme. Aquí está. A ver. Y aquí. Entonces, vamos a decir acá que esto es f de x es igual a 3x cuadrado por e elevado a la cotangente de x. Calcule su derivada. ¿Cuál es la derivada de esto? ¿Cuál será la derivada? 3 minutos. No más que eso, ¿ya? Sin ayuda. Sin ayuda. Bueno, que 3 minutitos. Comiencen, por favor. Después lo voy a hacer yo con ustedes, pero hagan ustedes sin ningún tipo de ayuda. La idea, veamos si lo pueden desarrollar. No quedó tan bien escrito, déjenme que. Aquí, no. Es f de x es igual a 3x cuadrado por e elevado a la cotangente de. ¿Ya? Ahí está. Ahora sí. Comiencen, por favor. 3 minutos desde ahora ya. Sin consultas, tienen que hacer solos.
Jóvenes, 30 segundos. 30 segundos, chicos. Ya, entonces, vamos a comenzar el desarrollo. Bueno, yo sé que el primer dato importante es que la cotangente de x es igual a coseno de x sobre el seno de x, ¿cierto? Sobre el seno de x. Vamos. Entonces, esto quedaría así. Esto sería la derivada. La derivada va a ser, nosotros tenemos que ocupar la regla del producto. Y vamos a definir, antes de eso, voy a decir esto. Voy a tener f de x para que sea más fácil para usted. 3x cuadrado por e elevado a la cotangente de x, que es lo mismo que decir coseno sobre cero. Entonces, esto lo voy a llamar función 1, ¿ya? Y esto lo voy a llamar función 2, ¿ya? Y este 3 la voy a sacar de la función, entonces voy a decir 3 por función 1, ¿ya? 3 por función 1. Entonces, voy a decir que esto va a ser, la derivada va a ser regla del producto, va a ser 3 por la derivada de la primera función, ¿cierto? De la primera función por la segunda función sin derivar, estoy aplicando la regla del producto, más la primera función sin derivar, 3 por f de 1, por la derivada de la segunda función, ¿cierto? Después ustedes lo van a hacer más inmediato esto. Y esto me va a quedar 3 por la derivada de x cuadrado va a ser 2 por x elevado a, 1 a 2 menos 1, ¿cierto? Eso va a ser 2x. Entonces vamos a tener 2x por e elevado a la cotangente de x, ¿ya? Más 3x cuadrado por la derivada de e elevado a la cotangente, ¿cierto? Y acuérdense que cuando yo tengo e elevado a u, su derivada va a ser la derivada de u por e elevado a u, ¿o no? Entonces va a ser la derivada de la cotangente, por e elevado a la cotangente de x, ¿cierto? E elevado a la cotangente. ¿Ya? Esto a final de cuentas va a quedar, la derivada va a ser 6x e elevado a cotangente de x más 3x cuadrado por la derivada, ¿cierto? Voy a colocar acá coseno de x sobre seno de x. Todavía no he derivado eso porque es más grande y no me alcanza en el espacio. Prima por e elevado a la cotangente de x. ¿Ya? Por e elevado a la cotangente de x. ¿Vamos bien hasta ahí, o no? ¿O hay alguna duda por medio? No lo voy a borrar, tranquilo. Ustedes me dicen cuando terminen de copiar, ¿ya? Yo quizás tiro a hacer un ejercicio que sea difícil, porque si vamos a estar haciendo ejercicios fáciles, mejor no hagamos ninguno, ¿o no? ¿Cierto?
Si vamos a estar haciendo ejercicios sencillos, mejor no hagamos ejercicio. La idea es que nos preparemos. ¿Ya? Ya. 30 segundos más para que terminen de copiar. En el 2x, no, porque no. ¿Dónde? Ah, lo que pasa es que esto es, esto es 2 menos 1, porque es x elevado a n, su derivada va a ser n por e, así va a ser, x elevado a n menos 1, ¿cierto? Entonces va a quedar 2 por 2 elevado a 2 menos 1. Ahí está, ahí está. Así que, ¿le quedó más claro Constanza, no? Constanza. Ah, ya, genial. Realicen todas las preguntas que tengan que hacer, ya no importa si nos demoramos. Bueno, lo importante es que realicen las preguntas porque después me pasa en otros cursos que los alumnos no preguntan nada y yo todos dicen, ah, me está yendo súper bien. Y yo digo, cuando no preguntan, me está yendo súper mal, porque en realidad la idea es que si tienen dudas vayan preguntando. O los alumnos hicieron el ramo antes, ¿cierto? O simplemente, o realmente todos entienden todo, o simplemente pasa algo. ¿Ya? Entonces, es importante que lo vayan a notar. Ya, estamos acá, ¿cierto? Estamos acá. Vamos a continuar. Bueno, ahora miren, ¿qué podría hacer yo para facilitar esto? ¿Qué creen que podría hacer? ¿Podría trabajar con factor común o no? Ya, veamos. Voy a borrar, ojo, voy a borrar. Ya, entonces, esto va a quedar como la derivada es igual a. Vamos a colocar el 3 como factor común, 3 como factor común, el x como factor común y el e elevado a la cotangente cot. Voy a colocar ahí a la cotangente como factor común, ¿ya? Entonces, el primer elemento era 6x por e elevado a la cotangente de x, entonces me va a quedar 2, ¿o no? Y el segundo era 3x cuadrado por la derivada de la cotangente por e elevado a la cotangente de x. Entonces me va a quedar más x, ¿cierto? Más x por la derivada de la cotangente, ¿cierto? La derivada de la cotangente de x. Ahora, esta cotangente, recuerden que es lo mismo que decir coseno sobre cero, ¿ya? Entonces tengo esto. Ahora, voy a tomar esto de acá y lo voy a trabajar aparte, para después reemplazarlo. Entonces tengo la cotangente de x, que es igual a coseno de x sobre seno de x, ¿ya? Y quiero calcular su derivada. ¿Cuál es la derivada de la cotangente? Entonces va a ser la derivada de coseno. ¿Cuánto es la derivada de coseno? ¿Cuánto es la derivada de coseno? La derivada de coseno, porque es la derivada de la seno. Mírenlo. Exacto. La derivada de coseno es menos seno. Menos seno de x por la derivada del numerador por el denominador sin derivar, por seno de x, menos el numerador sin derivar, coseno de x, por la derivada del denominador. ¿Cuánto es la derivada de seno? Coseno, ¿o no? En la tablita está, en la tablita. Todo eso sobre estamos ocupando acá la propiedad del producto, la copropiedad del cociente, ¿no? La propiedad del cociente. Estamos mezclando todo, todo. Sobre el denominador al cuadrado, o sea, seno cuadrado de x, ¿cierto? Seno cuadrado de x, ¿ya?
Después el resultado yo lo voy a reemplazar acá. Miren, el resultado yo lo voy a reemplazar acá. ¿Ya? Ahí lo voy a reemplazar el resultado. ¿Por qué menos? Porque recuerde que cuando yo tengo una función, sí, y tengo f1 sobre f2, esto es igual a la derivada de f1 por f2 menos f1 por la derivada de f2 sobre f2 al cuadrado. Ahí está, porque se aplica el cociente, ¿ya? Exacto, exacto. O sea, yo no diría que son oro, yo diría que son átomos, ¿ya? Porque sin ella usted no puede hacer nada. Porque el oro es una valoración solamente. O sea, con esto usted hace todo, ¿ya? Átomos son fundamentales, son elementos claves que le permiten a usted construir. Sin estas reglas, usted tendría que volver a la esencia, ¿ya? Entonces, por eso les digo, las reglas de derivación y las derivadas elementales son fundamentales para el correcto desarrollo de los ejercicios. ¿Ya? Ya miren, ahora continuamos con esto, ¿ya? Esto lo voy a continuar, voy a borrar acá y lo voy a continuar, ¿ya? Daniela, ¿entendió todo, cierto? ¿Está más claro ahora cuáles son las reglas por la regla de derivación? Ya. Me gustan a mí que pregunten, ya, así que pregunten todo lo que tengan que preguntar. Ya, entonces tenemos que al final tenemos la cotangente, la derivada de la cotangente va a ser menos seno cuadrado, ¿cierto? De x menos coseno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x. Ahora yo puedo decir, miren, simplifiquemos esto me va a quedar menos seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, trigonometría, ¿se acuerdan? Sobre seno cuadrado de x, y esto es 1, ¿o no? ¿Se acuerdan? Me va a quedar menos 1 sobre seno cuadrado de x. O sea, yo sé que la cotangente, la derivada de la cotangente de x siempre va a ser menos 1 sobre seno cuadrado de x. ¿Ya? Así para que eso lo vayan anotando. Ahora lo que yo debería hacer es reemplazar. ¿Ya? Lo que yo debería hacer es reemplazar, ¿o no? Reemplazar. A ver, profe, pero si se dividía por f2 elevado al cuadrado, f2 es seno o coseno. Seno, porque es la cotangente es coseno sobre seno. Entonces, este f2 queda al cuadrado, como como la cotangente de x es igual a coseno de x sobre seno de x. Usted se da cuenta, este seno va a ser f2, ese seno va a quedar al cuadrado, ¿ves? Ahí está. No, pregunten nomás, pregunten todo lo que tienen que preguntar, ¿ya? Esta sí, podríamos decir que otra identidad. Yo podría decir ahora que la cotangente, la derivada de la cotangente siempre va a ser menos 1 sobre seno cuadrado de x. Así que cuando le pregunten la derivada de la cotangente, usted inmediatamente reemplaza. ¿Ya? Yo siempre hago una tabla con todas las derivadas inmediatas. Son derivadas inmediatas. Derivadas inmediatas. ¿Ya? Pero yo antes los hago trabajar y luego le paso las tablitas. Ahora las puede buscar, ¿ya? Tabla de derivada inmediata, y aparecen un montón de tablas de derivada inmediata. Derivación inmediata trigonométrica, ¿cierto? De función inversa, así que las pueden buscar, reemplazar, ¿cierto? Elementos inmediatos, ¿ya? Sigamos, porque ya son las dos. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es reemplazar. Bueno, vamos a ir a la función principal. La función principal era x, ¿cierto? Es igual a 3xe elevado a la cotangente de x por 2 más x por la derivada a la cotangente de x, ¿no? ¿Se acuerdan? Reemplazamos esto.
Entonces me va a quedar de la siguiente forma. Eso va a ser 3x elevado a la cotangente de x por 2, ¿cierto? Esto era menos x, porque era menos 1 sobre seno cuadrado. Entonces inmediatamente lo trabajamos. Sobre seno cuadrado de x. ¿Se dan cuenta, no? ¿Estuvo difícil este o no? ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Estuvo entretenido? Sí, se deja así. Se deja así. Ahora yo podría ser más pesado con ustedes y decirle, ya, bueno, ahora con esto usted calcule la derivada de segundo orden. O sea, la segunda derivada. Exacto, eso lo vamos a ver después, lo vamos a ver mañana. ¿Ya? Eso lo vamos a ver mañana. ¿Ya? Dígame, Renata, pregúnteme. La derivada de la derivada. ¿Por qué seno de x más coseno? Ah, porque hay una propiedad, Renata, acuérdese que hay una propiedad en trigonometría que nosotros vimos cuando pasamos trigonometría, hace como 2 semanas atrás, que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x igual a 1, ¿ya? Es igual a 1, porque habíamos dicho esto, hemos dicho que esto de acá, por ejemplo, queda coseno, seno de x, coseno de x y ahí quedaba 1, ¿ya? Entonces, por eso, bueno, por Pitágoras, por Pitágoras. Esa es la razón. Ya, les voy a dejar una tareita para mañana. Exacto, exacto. Pero se aplica como propiedad. Se aplica como propiedad. Les voy a dejar una tarea en la cual van a tener que calcular eso. Así que lo calculan, por favor. Bueno, ya, quiero que lo calculen. Pero para mañana, ojo, esta es una tarea para mañana. Mañana. Ya. ¿En conjunto vieron que le subió el temario? ¿Vieron que le subió el temario contra el 2? Ya. Prepárense harto. Bueno, no creo que esté difícil el temario. El control 1 fue un regalo que les mandó el coordinador. ¿Ya? Bueno, ya. Entonces, con esto nosotros hemos visto, ya, vimos reglas de derivación y propiedades. ¿Ya? Entonces, vimos definición e interpretación geométrica, ¿cierto? Reglas básicas de derivación. Y ahora, lo que vamos a ver nosotros es lo que se denomina regla de la cadena. ¿Ya? Regla de la cadena. Pero antes voy a colocar un ejercicio, ¿ya? Para ver si comprendieron un poquitito, ¿ya? Si comprendieron un poquitito. Déjenme colocar un ejercicio. A ver, por aquí tengo uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Ya. Ya, aquí está. Vamos a ver si comprendieron. Bueno, entonces les voy a... Aquí. Aquí tenemos f de x, ¿cierto? Es igual a x cuadrado, ¿cierto? Más 4x más 1 sobre x cubo menos 1. Ya. Calcula usted la derivada. ¿Cuánto será la derivada? ¿Cuánto será la derivada ahí? Un minutito para ver cómo les va.
Ya. Entonces, veamos cómo les fue. Entonces tenemos esta función, ¿ya? Y vamos a decir que lo primero que voy a hacer es definir que voy a tener x cuadrado más 4x más 1 sobre x cubo menos 1, ¿no? Sobre x cubo menos 1, ¿ya? Esto lo voy a definir como f1 y f2, ¿ya? Entonces voy a decir, la derivada va a ser la derivada de f1 por f2 menos f1 sin derivar por f2 derivado sobre f2 al cuadrado, ¿ya? Así se trabaja, que va a determinar lo siguiente. Comencemos. La derivada del numerador va a ser 2x, ¿cierto? Más 4, ¿ya? Porque la derivada de 4x sería 4 lo dejamos fuera de la derivación y la derivada de x1 más 0, porque la derivada de una constante siempre es 0. 2x más 4 por el numerador sin derivar, x cubo menos 1. Menos el numerador sin derivar, x cuadrado, ¿cierto? Más 4x más 1 por la derivada del denominador, que va a ser 3x cuadrado, ¿cierto? Solo el 3x cuadrado porque el menos 1 va a quedar en 0. Sobre x cubo menos 1 al cuadrado. ¿Cómo vamos ahí? ¿Bien o más o menos? Díganme ustedes. ¿Bien? Ya, genial. Genial. Entonces, ¿puedo borrar? Derivar. Si puedo derivar el numerador. Si puedo, lo que puedo hacer yo en realidad es calcular la derivada de f1 y calcular la derivada de f2 y después reemplazar. ¿Se da cuenta? Puedo reemplazar ahí y ahí. ¿Ya? Porque después no puede volver a derivar, pues, sino que usted tiene que reemplazar solamente. Muchos lo hacen así, calculan las derivadas y después reemplazan las derivadas en la función. ¿Ya? Si quiere lo puede hacer así, que se llama dividir y conquistar. O sea, yo divido el trabajo y después lo único que hago es solamente reemplazar, nada más. ¿Ya? Si le parece mejor así, Daniela, genial, pues, o sea, no hay ningún problema. Bueno, ya. Como usted quiere en realidad, lo que le sea más conveniente a ustedes. ¿Ya? Yo no me complico en todo caso. Si a ustedes les conviene de una u otra forma, no me complico. ¿Ya? En ese sentido no soy para nada enredado. Sigamos. ¿Puedo borrar? Ustedes me dicen cuándo. Sí, saben que tengo el PDF Ruffini aquí. Lo tengo acá, no lo he subido, porque en realidad voy a ser honesto con usted, se llama Unidad 2 Polinomios. Ahí lo tengo, PDF. No lo subido porque se me olvidó. Eso es la verdad. Ya. Hoy día en la mañana lo voy a subir y saben que se me olvidó. He estado toda la mañana en clase, reuniones, y de verdad, se me olvidó. Eso. No hay otra excusa, Alonso, te pido las disculpas. Lo voy a subir ahora. ¿Ya? Ya. Continúo entonces. Voy a borrar acá. Entonces, vamos a trabajar ahora. Voy a decir que voy a tener prima de x. Esto va a ser multiplicando cada elemento de x elevado a 4, ¿cierto? Más 4x cubo, ¿cierto? Menos 2x menos 4, menos, ¿cierto? No voy a dejar los elementos de estos paréntesis, lo voy a sacar al tiro. Va a quedar 3x elevado a 4, menos 12x cubo, ¿cierto? Y menos 3x cuadrado. Todo eso sobre, chuta, no me quedo para nada derecho, x cubo menos 1 elevado al cuadrado, ¿cierto?
Continuemos. Términos semejantes, ¿cómo quedaría? Quedaría menos 3x cubo con 2x elevado a 4, con 2x elevado a 4 va a quedar menos x elevado a 4, 4x cubo menos 2x cubo me va a quedar menos 8x cubo, menos 2x con menos, perdón, voy a tener menos 3x cuadrado, y voy a tener menos 2x, y voy a tener menos 4, ¿cierto? Menos 4, todo eso sobre x cubo menos 1 elevado a 4. Ahora, por un tema de ajuste, normalmente lo que se hace es dejar el signo fuera. Ahí queda x elevado a 4 más 8x cubo, ¿cierto? Más 3x cuadrado más 2x más 4. Todo eso sobre x cubo menos 1 al cuadrado. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Ahí está, chicos. ¿Lo habían desarrollado así o no? No, sí. Lo tienen que dejar así. Déjenlo así o así. De las dos formas. Sí, esta es la derivada. Esta es la derivada. Usted aquí llegó a la derivada. ¿Se da cuenta? Usted aquí llegó a la derivada. Mm, tendríamos que trabajarlo. ¿Ya? Sí, tendríamos que trabajar con Ruffin, ¿ya? O con la división de polinomios. Pero si llega hasta acá, está correcto. ¿Ya? Llegando hasta acá ya está correcto, porque ya calculó la derivada. No, déjenlo hasta acá. No, déjenlo hasta acá. Si no se puede trabajar con productos notables inmediatos, no. No, no, porque en el curso no le estamos aplicando Ruffin, entonces, ni elementos de división de polinomio, entonces no. Déjenlo hasta acá, no. No trabajemos con eso, ¿ya? Para que después no se estén complicando. Bueno, ya. Y les voy a dejar avanzado un poquitito la tarea, ¿ya? Les voy a dejar avanzado un poquitito la tarea, en el cual habíamos dicho que íbamos a tener esto, para que después no digan que tengo acá f de x es igual al logaritmo natural de x cuadrado por e elevado a x. Recuerden que cuando yo tengo f de x y tengo el logaritmo natural de una función, su derivada, considerando que esta es la función, ¿ya? Esa es la función. Su derivada va a ser la derivada de la función sobre la función. Es decir, nosotros tomamos eso y aplicamos a la derivada, va a ser la derivada de esto, o sea, x cuadrado por e elevado a x, la derivada de eso, sobre la misma función, ¿no? Sobre la función, que sería x cuadrado por e elevado a x. ¿Ya? Es decir, yo lo voy a aplicar acá, voy a trabajar la regla del producto, ¿cierto? Y voy a decir que su derivada va a ser igual. La derivada la primera función, 2x, por la segunda función sin derivar, ¿cierto? Más la primera función sin derivar, sería x cuadrado, por la segunda función derivada. Y recuerden que e elevado a x, su derivada es e elevado a x, ¿ya? Su derivada. Por lo tanto, sería por e elevado a x. Todo eso sobre x cuadrado por e elevado a x. ¿Ya? ¿Saben qué? Lo voy a terminar haciendo yo, no lo voy a dejar de tarea. Anoten hasta ahí. Vamos a trabajar al tiro. ¿Ya? Vamos a trabajar. Anoten ese avance. No lo voy a dejar de tarea porque si no después se va a acumular. Y prefiero terminar ahora, así que porque mañana vamos a trabajar con regla de la cadena y derivadas de orden superior, y ahí es donde normalmente nos toma casi toda la clase.
¿Ya anotaron hasta acá? Ya. Entonces, voy a tener entonces que la derivada va a ser 2x elevado a x más x cuadrado de elevado a x sobre x cuadrado por elevado a x. Entonces utilizo ahí el factor común, que va a ser x por elevado a x, y me va a quedar 2 más x, ¿o no? 2 más x sobre x cuadrado por elevado a x. Se elimina el término, ¿cierto? Y eso me va a quedar 2 más x sobre x. Ahora, miren esto que tengo acá. Si se dan cuenta, lo que nosotros hicimos fue, nosotros tenemos una función, y lo que hicimos fue calcular la derivada de la función en base a la variación de x, ¿cierto? La variación de la función. La variación de la función. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero volver a calcular una variación de la función, pero de esto? O sea, una derivada de segundo orden, ¿ya? Una derivada de segundo orden. Denominada también como segunda derivada, ¿ya? Derivada doble prima. ¿Qué pasaría si yo quiero calcularlo sobre esto? No, segunda derivada. ¿Cómo va a quedar? La derivada del numerador, ¿cierto? Que va a ser 1 por la derivada del denominador, que es 1, ¿cierto? Menos la, perdón, por el denominador sin derivar, ahí me dijo nada. La derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, ¿cierto? Esto es sobre el denominador al cuadrado. Entonces me va a quedar, esto me va a quedar como x menos 2 menos x sobre x cuadrado, ¿cierto? Se van los x y me va a quedar menos 2 sobre x cuadrado. Entonces tenemos la derivada de segundo orden, ¿cierto? Y yo podría continuar así hasta llegar a la derivada de décimo orden, o sea, hasta que ya no se puede seguir derivando, ¿o no? Por ejemplo, yo puedo tener que f de x es igual a e elevado a x, y yo puedo calcular f elevado a n de x, y voy a saber que eso sí va a ser elevado a x. ¿Ya? Entonces la derivada de orden superior es derivar la derivada, o sea, ir calculando variaciones sobre la variación. Eso después nosotros lo utilizamos con criterios de máximo y mínimo. Ahí lo utilizamos con los criterios de máximo y mínimo. ¿Ya? Mañana vamos a profundizar, vamos a iniciar la clase con derivadas de orden superior. Ahora les quiero mostrar, subí el documento. Ya. Acabo de subir Rufi. Por favor, revísenlo. ¿Ya? Al final. Bueno, está al final, al final. Revisen, por favor, si el documento está arriba y si lo pueden ver. Bueno, ahí está. Ya, genial. Se ve genial. Ya. Ahí está. Regla de Rufi. Ahí está. Ya, chicos. ¿Qué les pareció la clase? Estuvo buena, estuvo intensa.